Es importante tener un carácter piadoso, un carácter que agrada a Dios. Y además, hermanos, que este carácter no solamente honra a Dios, sino que genera confianza, genera credibilidad en aquellas personas que nos conocen, cuando nosotros tenemos ese tipo de carácter. Cuando pensamos en carácter, regularmente nos referimos a... Piensen en esto, hermanos, en lo que hace un carácter en el individuo, lo que el respeto, la confianza, la credibilidad, hermanos, que da a alguien que tiene un carácter piadoso, un carácter espiritual. Y esto todos los cristianos debemos tener, no solamente aquellos que tienen alguna función de liderazgo, sino todos, hombres y mujeres, debemos desarrollar un carácter que refleje, hermanos, lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en carácter, hermanos, luego nos referimos a personas que tienen un buen carácter, o personas que tienen un mal carácter, o personas que no tienen carácter. Nos referimos, es que él tiene un mal carácter, o no, él tiene un buen carácter, o él no tiene carácter. Y nos referimos al tipo de persona, a veces por su forma en cómo contesta, que es muy pasivo, que es muy tibio y que no tiene carácter. No tiene carácter. Bueno, ¿qué es lo que queremos decir, hermanos? El carácter, hermanos, cuando buscamos entender qué es el carácter, ¿qué es? Bueno, el carácter es la suma o cualidades que identifican la manera de pensar y de actuar en la persona. Es la suma de cualidades que puede identificar cómo piensa y cómo actúa una persona. ¿Ok? Entonces, ese es el carácter. Y cuando nosotros queremos tener un carácter, una manera de pensar y de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, pues nosotros tenemos que desarrollar ese carácter. Se dice que la personalidad de un individuo para unos 10 años ya está formada. La personalidad ya prácticamente está formada. Lo que sea el resto de la vida es parte de su personalidad. Y hermanos, sin embargo, la Biblia nos enseña que el carácter puede moldearse. El carácter puede sufrir cambios y cambios fuertes, de manera que podemos ver a Saulo de Tarso como era y después verlo como es. Podemos ver a Pedro como era y después verlo como es. El apóstol Pedro, como al mismo Juan y su hermano, que le llamaban los hijos del trueno por los impetuosos que eran, y después se reconoce al apóstol Juan como el apóstol del amor. Bueno, ¿cómo puede cambiarse ese carácter, esas personalidades? Por medio de la palabra de Dios y el ejercicio disciplinado que uno tenga en la manera de pensar y de cómo conducirse. Entonces, es parte de nuestra personalidad. Por ejemplo, si hablamos de personalidad, si yo les preguntara en relación al apóstol Pedro, alguna experiencia que ustedes me digan, si ustedes me dicen, ¿cómo era, qué actitudes tenía Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Ustedes qué dirían al respecto? Dame una cosa que sabes de Pedro, una más. Era muy rápido para jugar. Era impetuoso, tenía la pregunta y la respuesta aquí inmediatamente, ¿no? Otra cosa que sabe usted, Pedro. Muy atrevido. Era muy atrevido. En un momento él dijo, yo quiero caminar sobre las aguas como tú lo vienes haciendo. Otra cosa que sepa de Pedro, Norma. Nora. Era muy arrebatado. Arrebatado. Es serio. Algo y de la persona de Pedro, además de ser Pedro, ¿qué más era también? Era apóstol, pero también tenía el liderazgo entre los apóstoles. Durante el tiempo del Señor Jesucristo y por los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos, Pedro fue líder entre la congregación. ¿Qué más hizo Pedro al final del camino? También llegó a ser anciano de la iglesia. También llegó a ser anciano de la iglesia. Esto ustedes lo pueden leer en el 1 de Pedro 5, del 1 al 5. ¿Por qué llegó a ser anciano? Porque tenía el carácter propio.
para ser anciano. Entonces, sí, puede ser manejable, ¿ok? Tres componentes, hermanos, del carácter. En el Salmo 15, tres componentes del carácter. Vayan conmigo al Salmo 15, hermanos. Y hay una pregunta que se hace de dos maneras, una misma pregunta. En el versículo 1, la pregunta es: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Están diciendo lo mismo. Es decir, ¿quién podrá vivir en comunión contigo? ¿Quién podrá vivir en relación contigo? ¿Quién podrá interactuar contigo, relacionarse contigo? ¿Quién? Y luego el salmista nos presenta, hermanos, los tres componentes que identifican el carácter de una persona que habita delante de Dios. Y uno es integridad. Porque el versículo 2 dice: el que anda en integridad. El que anda en integridad. Y cuando hablamos de integridad, hermanos, estamos hablando de alguien que tiene rectitud, alguien que es un hombre, a veces en la Biblia le llaman también irreprensible. Y por ejemplo, a Job, Dios le dijo a Job, Dios dijo de Job. Primero la Biblia dice que Job era un hombre íntegro. Después Dios le dijo a Satanás que Job era un hombre íntegro. Y que aún dice, a pesar de que ha perdido sus hijos, perdió sus propiedades, perdió sus animales, perdió sus siervos, aún guarda su integridad. Esto lo dice en el capítulo 2, verso 3. Y que aún retiene, dice, aún retiene su integridad. O sea, Job, el que diga Dios que aún retiene su integridad, quiere decir que Job era íntegro antes de la mala experiencia vivida y después de la desgracia que le sobrevino. Siguió siendo quien era, íntegro. No cambió, porque era su carácter, esa era su personalidad, y que aún retiene su integridad, dice Dios. Bueno, ese es el tipo de personas que era Job en su carácter. Y la pregunta es: ¿quién entrará? ¿Quién tendrá una relación con Dios? ¿Quién estará delante de la presencia de Dios? Y Dios dice: el íntegro, el que anda en integridad. Pero el otro es la justicia. El que anda en integridad, dice, y hace justicia. Hace justicia. Y cuando hablamos de justicia, hermanos, se refiere a los actos. Actos, hermanos, que reflejan la imagen de Dios. No, justicia no es todo el tiempo darle a cada quien lo que le corresponde, sino justicia es actos que reflejan la imagen de Dios, que nos identifican con Cristo. Bueno, ustedes, por ejemplo, Miqueas 6:8 dice: ¿con qué me presentaré ante Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y hay un canto, ¿verdad? Y el texto dice: amar justicia, misericordia, y que te humilles ante Dios. Amar la justicia. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 6, dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y tener hambre y sed de justicia es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Actos justos que reflejan la imagen de Dios. ¿Okay? Eso es justicia. Y luego ya en el capítulo, por ejemplo en Mateo capítulo 5, verso 20 dijo: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Aquí se refería a Jesús cuando dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. Ya en el capítulo 6, verso 1 en adelante, nos empiezan a dar ejemplos de justicia. O sea, gente que hace las cosas correctas con un propósito correcto. Justicia. ¿Okay? Y la última es verdad. Verdad. El que anda en integridad, el que hace justicia
y que habla verdad en su corazón, dice el texto. El Salmo 15:2. Y habla verdad en su corazón. Y cuando hablamos de verdad, hermanos, podemos hablar de sinceridad y hablar la verdad de Dios. Cuando se dice que una persona es una persona de verdad, es real, es legítimo, es sincero y que habla la verdad. ¿Okay? Entonces, son tres elementos que componen el carácter de una persona: su integridad, su justicia y su verdad, su sinceridad. ¿Ok? Son básicos, pero atrás de estas palabras, hermanos, hay acciones. Detrás de estas palabras hay acciones en el texto y en la vida, por supuesto. Porque, y eso son las más importantes. Andar. Dice, ¿quién entrará y quién estará en tu santo monte? El que anda en integridad. Y andar, hermanos, es una manera de vivir. Andar es una manera de ser siempre. No es alguien que es íntegro ocasionalmente, sino alguien que es así, anda así, en integridad. ¿Okay? O en la palabra, cuando dice el que hace justicia, no solamente el que es justo en algunos aspectos, sino que hace, o sea, es una persona que así vive, vive haciendo justicia. ¿Ok? Y la verdad es algo el que habla la verdad. Como si viéramos, aquí son tres verbos que expresan la acción del carácter. El verbo en una oración, en la gramática, el verbo es quien hace la acción. Quien hace la acción. Siempre una oración, una parte importante de una oración es el verbo. Cuando usted lee, cuando usted está estudiando un texto bíblico, y un texto el que sea, usted busque los verbos y luego pregunte, ¿quién hace la acción? El sujeto. Y luego pregunta, ¿qué es lo que hace el predicador? ¿Quién lo hace? ¿Qué hace? ¿A quién lo hace? Es una manera de estudiar también la Biblia, hermanos. Identifiquen el verbo y luego quién hace la acción del verbo, sobre quién la hace o para qué la hace. Bueno, en este caso no es solamente integridad, justicia y verdad, sino un andar en integridad, un hacer justicia y un hablar verdad. Ese es lo que los componentes básicos de un carácter, andar así. Y esas acciones, hermanos, son los indicadores del carácter. Las acciones determinan quién eres. La acción del verbo. Estas acciones determinan quién eres, qué ves, qué haces. ¿Ves? Por eso es un verbo en gramática es importante, en la vida es importante porque te dicen la acción, quién eres, qué es lo que haces como persona en este caso. ¿Qué es lo que hace la persona que tiene este tipo de carácter? ¿Ok? Entonces, el carácter no es algo que uno... ahora, fíjense esto, hermanos. Una cosa es tener una buena reputación entre la gente y otra cosa es tener un buen carácter. Porque, ¿cómo se puede ganar una buena reputación? Bueno, portándose bien delante de la gente. Pues la opinión de la gente es que eres buena persona. ¿Por qué? Pues bueno, porque ante mis ojos siempre se ha portado bien. Pero carácter, fíjense, reputación es lo que otros opinan de ti. Carácter es lo que Dios dice de ti. Porque el carácter
es quien eres en donde quiera que estés. Reputación puede ser que seas bueno o te portes bien delante de la gente, pero carácter eres así en todas partes, en todas partes. Dios quiere eso. Se ha puesto un ejemplo para que veamos diferencia entre carácter y reputación, porque nosotros necesitamos no solamente una buena reputación, necesitamos un carácter. Por ejemplo, se dice que una vez, esta es una historia, ¿no? Para tratar de ilustrar la idea. Se dice que, por ejemplo, un señor en un cuarto de hotel pidió una pizza. Y le dieron la pizza. Y en la pizza, al abrir la pizza, en la pizza había $5,000, vamos a poner. $5,000. Y él habló a la pizzería y les dijo, ¿saben qué? Pues me pedí una pizza, me trajeron una pizza y en la pizza vienen $5,000, dinero que no es mío y que quiero regresarle. Oh, wow, que admirado por la honestidad de la persona. Y luego lo quieren entrevistar y quieren que, pues, esto lo tienen que conocer la sociedad, porque necesitamos hombres así, necesitamos personas así, que sean tan honestas, tan honradas, que puedan decir que ese dinero no es de ellos. Y él no quería. No. Permítanos ponerlo en la televisión y anunciarlo en el radio, tener su nombre y que todo el mundo sepa lo que usted está haciendo. No quiere. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? ¿Porque es muy buena persona? No necesariamente. Sino porque, ¿cómo le explica a su esposa que estaba haciendo en un cuarto de hotel? ¿Entiende? El punto. Tenía una buena reputación ante aquellos que supieron la cosa, que regresó el dinero, pero no tenía un carácter real, no tenía un buen carácter. ¿Por qué? No puede explicarlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Usted tiene que ser la persona correcta en todo. Hay quienes pueden tener una buena opinión de mí y no ser cierto delante de Dios. Eso es carácter. Eso es lo que se trata de ser personas de un carácter piadoso, espiritual. ¿Ok? Pues Daniel nos presenta un ejemplo de carácter, hermano, piadoso. Por ejemplo, ven conmigo a Daniel, en el capítulo 6 de Daniel. Daniel capítulo 6. Fíjense, Daniel es una persona que fue a Babilonia como cautivo entre los judíos. Y llegó a Babilonia y llegó a ocupar lugares que ni los mismos nacidos en Babilonia lograron ocupar. Puestos en el gobierno, por llamarlo así. Y no solamente con Babilonia, sino aún con los medos persas. Vino a ser una persona de mucha confianza en estos imperios. Pero aún las personas con muy buen carácter, con muy buena carácter en este caso, tienen sus adversarios. Y Daniel tenía sus propios adversarios. Dice el verso del 1 al 4. Pareció bien a Darío, ahora aquí estamos en Darío persa, ya no estamos con los babilonios. Ya Babilonia estaba bajo Nabucodonosor, pero ahora estamos con Darío. Ya los medos persas conquistaron a los babilonios y ahora se estableció como imperio, pero Daniel sigue teniendo lugares privilegiados en el gobierno. Por eso aquí dice
pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Fíjense hasta qué punto. Hay 150 gobernando en el reino, pero sobre estos 150 hay 3 que son por encima de ellos y entre ellos también. Entre ellos también. Y no es persa. Es judío que vino con los traídos cautivos cuando Nabucodonosor. Y en el verso 3 dice: pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué puede tener una persona para que tenga toda esa confianza de un rey? Para que lo ponga por encima de todos. Y aquí hay unos 150 y sobre esos 3, pero él lo quiere poner por encima de todo eso. ¿Qué tipo de persona estamos hablando? Bueno, pero como les decía, no todos admiran a una persona con un carácter así, otros le tienen envidia. Y en el versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas, noten esto, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Los enemigos se buscaban: vamos a derrumbar a este, vamos a ponerlo en mal con el rey. ¿Cuál era el problema que tenían? No hallaban cómo hacerlo. No hallaban de dónde agarrarse para acusarlo. Realmente, que por dónde buscamos. No hay vicio, no hay falta, todo lo que hace lo hace de manera correcta. ¿Cómo le hacemos para tumbar a Daniel del lugar donde está? Bueno, en el versículo 5 dice: entonces dijeron a aquellos hombres. No, noten lo que dice. Primero no le encuentran un mal, y el mal que le quieren encontrar, ¿en dónde se lo van a buscar? Dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿Que van a encontrarle una falta delante de Dios? No está diciendo. ¿Vamos a buscarle algo que haga mal como en su religión? No. Y lo que están diciendo es: hagamos algo que vaya en contra de su religión, para que él se vea obligado a faltar a lo que nosotros estamos diciendo. Porque él es alguien que respeta su religión. Él respeta su enseñanza, él respeta a su Dios. Entonces, hagamos algo en el que él se ve obligado a respetar a Dios y faltarle el respeto al rey. Y fíjense lo malvado. Ellos van a decir: no va a faltar a su Dios. Bueno, pongamos algo que sí lo obligue a quedar mal con el rey, y así lo derrumbamos. Imaginen, hermanos, una persona, un cristiano, una cristiana, que cuando se le busca hacer mal, diga: si lo queremos hacer que cometa algún mal delante de Dios, no lo va a lograr, no lo vamos a lograr, porque es muy dedicado, muy fiel. Mejor vamos a buscarle algo
en donde quede mal con sus patrones por respetar a Dios. Hagamos algo donde quede mal con sus amigos por faltar a Dios, por obedecer a Dios. Eso es integridad, hermano. Wow, o sea, imagínense. Entonces, noten lo que hacen. Verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Noten esto: que cualquiera que en el espacio de 30 días te mande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el pozo de los leones. O sea, nadie le va a buscar un dios para adorar, para pedirle. Nadie va a buscar a otro hombre para pedirle. Si necesita algo, que te pidan a ti. Que te pidan a ti, te busquen a ti para atender tus necesidades. Y luego lo hicieron comprometerse. Es como quítate el anillo de rey, ponlo en el decreto, y así no te puedas echar para atrás. Porque el verso 8 dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Como el rey ordena que nadie se acerque a otro Dios para pedir a Dios. Nadie debe buscar a otro Dios para pedir a Dios. Solamente al rey. ¿Y qué hacía Daniel cada día? 3 veces al día. Oraba a Dios. Oraba a Dios 3 veces al día. ¿Y qué pensaron ellos? ¿Qué pensaron? ¿Que iba a desobedecer a Dios? ¿O que iba a desobedecer al rey en estas circunstancias? ¿A quién iba a desobedecer? Ellos sabían. Al rey. ¿Entonces qué sabían de Daniel, hermano? Él no iba a desobedecer a Dios. Si estaba entre desobedecer a Dios para quedar bien con el rey o desobedecer al rey para quedar bien con Dios, él pensaba desobedecer al rey y quedar bien con Dios. Eso es carácter, su integridad. Y Daniel abrió las ventanas como lo hacía cada día y oraba extendiendo sus manos hacia Jerusalén. Y por eso fue echado al pozo de los leones. Entonces, hermanos, pero esto ya lo dije. Dijeron de él que era un hombre fiel a Dios y al rey, que era un hombre irreprensible, no le encontramos falta, y que era sin ningún vicio. Además, que oraba a Dios siempre. ¿Así es? En todo momento. O sea, si no era variable, hermano. Él era así. La acusación contra Daniel, hermano, noten esto. Daniel no pudo ser acusado en cuanto a su honradez o integridad. No lo pudieron acusar de eso. No pudieron encontrar una falta en cuanto a eso. Entonces buscaron cómo dañarle en cuanto a su vida cristiana. En este caso religioso. Y, hermanos, sabían. Y esto es algo que no lo dice Daniel de sí mismo, sino que los hombres que conocían a Daniel sabían cómo iba a proceder Daniel, cómo iba a reaccionar. Ellos sabían que Daniel iba a obedecer a Dios por encima de cualquiera. Ellos sabían eso.
realidad así era. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? Que, hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos ese tipo de personalidades. Que nos esforcemos por sí, gracias, hermano. Que nos esforcemos, ya va a terminar, ya es la hora de terminar. Que nos esforcemos por tener un carácter que podemos ver que es posible porque Daniel lo tenía. Que podemos ver que es posible porque Job lo tenía. Y que podemos ver que la persona tiene ese carácter y es la persona, no actúa, es la persona. Por eso las circunstancias no determinan cómo reacciono. En este caso, eres quien eres y en toda circunstancia. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y hermanos, en honor a la verdad, nuestra sociedad necesita aprender estas cosas. Porque cada día pensamos que las cosas, que ahora sí que vivimos con la filosofía de que el que no tranza no avanza. Vivimos con la filosofía bueno, todo el mundo lo hace. Todo es así. Pero eso es decir que yo soy igual que los demás que están mal. Es una forma de decirlo. Otra forma de decirles es que uno aprueba que esas cosas son correctas y no lo son. No lo son. Que si me robo la luz o me robo el agua, todo el mundo lo hace. Pero ya dijo ustedes, estoy robando la luz, estoy robando el agua. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo puede ser eso integridad, rectitud? ¿Cómo puede ser carácter? Ya. Y hermanos, que es difícil lo es, porque vivimos en una sociedad donde se maneja de esa manera. Pero nosotros estamos aprendiendo de Daniel que no es la filosofía correcta, no es de al pueblo que puede hacer lo que quiere. O sea, Dios espera a nosotros integridad en todo mundo. Dios espera a nosotros el carácter que Dios quiere. Un momento. Que los demás lo hacen, eso no está mal. Pero un mal hecho 50,000 veces, no, por su repetición termina siendo correcto. O 1,000,000 de veces, o las veces que usted quiera, por su repetición no termina siendo correcto. Lo terminamos viendo correcto, pero no es. Entonces, es importante que nosotros consideremos la manera en cómo vivimos. ¿Ok? Cosas para pensar. Hermanos. Piensen en estos hombres, en lo que pensaban al respecto de Daniel. Y cómo es que ellos podían estar seguros de que Daniel no iba a hacer las cosas que estaban haciendo. No lo iba a hacer. Aunque hubieran quienes se interesaran o pudieran provocarlo, no lo iba a hacer. Él iba a hacer lo que es correcto. Entonces, consideremos esas cosas, hermanos, y traigámoslas a la vida diaria, hermano. Recuerden que nosotros vivimos contra cultura, no somos alguien que sigue la corriente, ¿no? Sino vivimos contra cultura. Vamos contra la cultura o la subcultura, porque mi cultura es subcultura, hermanos, de hacer las cosas que todo el mundo hace, aunque sabemos que están mal. ¿Ok? Ahí lo voy a dejar, hermanos, ya no les quiero quitar más tiempo. Gracias por permitirme compartir estos pensamientos de la palabra con ustedes. Deseo que Dios los bendiga, que estén bien y que nos veamos
en otra ocasión. Amén. Sí.